Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Fibromialgia dirigida por nuestra ponente, la doctora Rosario Lavado Santibáñez, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Lavado. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que es bastante frecuente dentro de nuestra especialidad y muchas veces subdiagnosticado, ¿ok? Entonces, vamos a tratar el tema de fibromialgia, pero vamos a comenzar esta presentación con un caso clínico que muy probablemente ustedes lo han podido ver dentro de la consulta diaria. Juliet es una paciente de 28 años que llega a nosotros con un tiempo de enfermedad de 5 años. De antecedentes solo traía una patología conocida como el síndrome de intestino irritable que había sido diagnosticada en el servicio de gastroenterología. Sin embargo, en muchas oportunidades se asoció las molestias que ella tenía a este antecedente. Ella refiere que tiene dolor persistente a nivel de articulaciones, presenta fatiga que han empeorado en los últimos meses, tiene, como vemos, una enfermedad ya de 5 años, entonces para que se den cuenta cómo esta enfermedad ha ido progresando paulatinamente. Presenta mucho dolor a nivel de cuello, hombros, brazos, espalda, rodillas, y ella refiere que este tipo de dolor interfiere mucho con el sueño. Por ende, una de las características fundamentales es que esta paciente tiene muchas dificultades para dormir. Asimismo, ella, al tener un trabajo de secretaria, refiere que tiene muchos problemas para poder concentrarse en sus actividades. Indica que ella normalmente ha ido visitando muchos médicos, siempre le han iniciado AINES relajantes musculares, pero no ha logrado tener alguna mejoría. Cuando nosotros la examinamos en el examen articular, definitivamente no encontramos ningún aumento de volumen de articulaciones, no hay sinovitis, que nosotros lo conocemos esto como una proliferación sinovial, no vemos deformidades articulares y los movimientos articulares de esta paciente están conservados. Cuando comenzamos a evaluar ya la parte muscular, lo que encontramos es dolor en múltiples grupos musculares, ya sean trapecio, músculos cervicales posteriores, lumbares, paraespinales, etc. Se le evalúa la fuerza muscular y lo que se logra definir ahí es que no hay ninguna alteración, pero que sí hay mucho dolor. El resto del examen, el resto de sistemas y órganos, todo estaba dentro de lo normal. Durante esta evaluación se le piden algunos exámenes auxiliares para poder determinar si quizás esto estaba asociado a alguna enfermedad de características orgánicas o alguna deficiencia vitamínica o incluso algunos problemas de infecciones. Y todos los exámenes son catalogados como normales. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver estas características, podríamos definir algún tipo de diagnóstico. Entonces, no sé si en el chat ustedes nos pueden colocar qué cosas o qué enfermedades podrían sospechar en el contexto de esta paciente. Es una paciente, como referí, que tiene un tiempo de enfermedad de 5 años, fundamentalmente caracterizado por dolor, alteraciones del sueño, alteraciones a nivel de la concentración y mucha fatiga. Cuando nosotros vemos este amplio grupo de signos y síntomas que la paciente nos presenta, definitivamente a la cabeza se nos van a venir muchas patologías reumatológicas. Algunos de ellos, por la edad de la paciente, por ejemplo, nos pueden decir que se trata de una paciente que quizás esté debutando con alguna enfermedad reumatológica de características autoinmunes, llámense artritis reumatoide, por ejemplo. Algunos otros dirán, no, esto puede tratarse simplemente a un cuadro de estrés. Otros dirán, no, esto puede ser un problema de osteoartritis, etc. Cuando nosotros hablamos del término fibromialgia, es importante remarcarlo, y he colocado aquí este cuadro, que es de Munch, que normalmente nos habla acerca del grito desesperado. ¿Por qué? Porque estas pacientes, la mayoría de ellas jóvenes, llevan mucho tiempo
yendo por diferentes médicos o diferentes consultas para poder determinar la causa de las molestias que tienen, en este caso la fatiga, el déficit de concentración, el hecho de que no puedan dormir bien y el dolor muscular que es muy generalizado. Entonces, al visitar a tantos médicos, estas pacientes normalmente, a veces en todos ellos, reciben gran cantidad de exámenes auxiliares y todos los exámenes auxiliares salen como normales. Y es aquí donde aparece el término que tengo. Entonces, es desesperante para un paciente poder sentir que se siente mal, pero al mismo tiempo todos los exámenes salen normal y todos los médicos les dicen, tú no tienes nada, esto está en tu mente, esto lo tienes que controlar. Entonces, es allí donde entra a tallar esta enfermedad que se conoce como fibromialgia. La fibromialgia normalmente tiene o viene de tres vocablos, que es la palabra fibros, que significa tejidos blandos, mios, que es músculo, y algia, dolor. Por tanto, esta enfermedad tiene un perfil histórico bastante amplio. Si ustedes se pueden dar cuenta en el cuadro, ya desde el año 1843 había una asociación entre lo que se conoce como el famoso reumatismo y los puntos dolorosos. En el año de 1904, Bowers define ya esta enfermedad con el término de fibrositis, ¿no? Porque encontraba mucha hipersensibilidad, había incluso a veces dureza muscular en el examen clínico. En el año de 1939 recién se comienza a hablar de los famosos puntos gatillo, que son el punto de partida para poder ya definir la enfermedad en sí. En el año 1965, recién se comienzan a hacer más estudios acerca de esta enfermedad y lo que se encuentra es que esta enfermedad, que en aquella oportunidad era conocida como fibrositis, tenía también una alteración en las fases del sueño, fundamentalmente en la fase tipo 4. Fíjense que no es más hasta el año 1990, donde recién el Colegio Americano de Reumatología establece y define todos los criterios de fibromialgia, que es lo que vamos a revisar más adelante. Esta enfermedad tiene muchas características que en la mayoría de veces pueden ser incluso confundidas con la parte psiquiátrica, con los famosos síndromes somatomorfos o desórdenes de somatización. Y muchas de estas pacientes a veces terminan dentro del área de psiquiatría, ¿no? Y cuando se les manda a este lugar, lo que normalmente se les dice, mira, tú no tienes nada y tienes que pasar a psiquiatría porque todo esto es un problema de tu mente. Cuando nosotros ya hablamos de fibromialgia, es importante recordar que esta patología forma parte de los reumatismos extraarticulares generalizados. Y en este sentido va a ser un síndrome que se va a caracterizar fundamentalmente por presentar dolor crónico. La mayoría de veces tiene que ser un dolor que sea mayor o igual a 3 meses. Y es una enfermedad que está asociada a un trastorno neurosensorial por una alteración en la modulación del dolor. El dolor normalmente en estas pacientes tiende a ser músculo esquelético, difuso, generalizado, porque la paciente va a decirnos que tiene dolor en todo el cuerpo y fundamentalmente ella puede localizar esto en algunos músculos, tendones, pero es importante recordar aquí que el dolor no tiene características articulares. Por tanto, si ustedes evalúan las articulaciones, probablemente no vayan a encontrar ninguna deformidad o ningún problema que impida hacer algún movimiento a nivel netamente de articulaciones. Importante que recuerden que esta enfermedad va a estar muy asociada a síntomas sistémicos. ¿Y qué síntomas sistémicos nosotros podemos tener en estas pacientes? Fatiga, insomnio y algún grado de disfunción cognitiva. Es por eso que estas pacientes la mayoría de veces suelen decirnos que no tienen forma de concentrarse en el tipo de trabajo que realizan. Es como que si todo el día estarían con mucho cansancio, mucha fatiga. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que se sabe de la fibromialgia? Primero, que es un desorden reumatológico frecuente, incluso después de la OA es uno de los que más se presentan en la consulta diaria. Tiene una prevalencia de aproximadamente 2 a 4% a nivel mundial, pero pacientes que cumplen los criterios, ¿ya? Y aquí hacemos una pausa porque normalmente no todas las pacientes son evaluadas netamente para cumplir los criterios de clasificación de esta enfermedad. Y muchos de los estudios que se hacen a nivel mundial a veces son tan heterogéneos que no permiten poder obtener una prevalencia clara de la misma. Esta es una enfermedad que lo van a ver con mucha mayor frecuencia en mujeres. Es poco frecuente que lo vean en hombres, pero no decimos que no haya.
Tiene un pico de incidencia fundamentalmente entre los 20 y 50 años, pero es mucho mayor entre la segunda y tercera década de la vida. ¿Puede verse en pacientes pediátricos? Sí, definitivamente, pero en población infantil la mayoría de veces está asociada a problemas de abusos sexuales, por ejemplo, o algún problema netamente psicológico que suceda dentro de la esfera familiar. Este es un estudio que es un poco ya, tiene bastantes años dentro de nuestro país, donde se logró evaluar la prevalencia de algunas enfermedades reumatológicas. Este es el estudio de Cohort que se realizó por el Hospital Guillermo Almenara. ¿Y qué es lo que se pudo obtener en este estudio? Normalmente se puede ver que la fibromialgia ocupa el 6º lugar dentro de las patologías más visitadas dentro de la consulta reumatológica y probablemente dentro de la consulta de medicina, donde ustedes lo pueden ver, teniendo un porcentaje de presentación de aproximadamente 1.58%. ¿Qué es lo que pasa en la fibromialgia? Y eso es una de las características que es importante reconocer. Cuando nosotros hablamos del dolor, solamente para hacer un recordaris, vamos a tener un dolor que tiene unas características somáticas, un dolor que es de tipo neuropático y un dolor central. Entonces, cuando hablamos del dolor de tipo somático, normalmente van a ser impulsos nocivos que van a ser recibidos y transmitidos de forma normal por los componentes del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, yo me golpeo la mano o de repente tropiezo con alguna mesa, entonces automáticamente mi dolor somático va a expresarse. Un dolor neuropático normalmente es producido por un impulso nocivo, pero que se origina en una estructura neural que está anormal. Por ejemplo, los pacientes que tienen las neuropatías diabéticas o los pacientes, por ejemplo, que han hecho un problema de herpes y ahora se quedan con una neuropatía posherpética. El dolor central normalmente es un impulso inocuo, o sea, es algo que normalmente a mí no me podría generar tanto dolor, pero que por alteraciones fisiológicas que suceden a nivel de mi sistema nervioso, yo lo voy a reproducir como un dolor bastante exagerado, ¿ok? Por ende, cuando hablamos de un dolor somático, normalmente vamos a hablar de un dolor que se va a producir por un proceso inflamatorio o un daño mecánico. Va a responder fácilmente a los AINES, a los opioides o algún procedimiento local que se pueda realizar. Cuando tenemos un dolor neuropático, este va a ser producido por un daño o atrapamiento de los nervios periféricos. Este tipo de dolor generalmente va a responder tanto a AINES, opioides, bloqueadores de canales de calcio o también algunos antidepresivos tricíclicos que normalmente se pueden utilizar para manejar este tipo de dolor. Y finalmente tenemos el dolor central, ¿no? Este va a estar caracterizado fundamentalmente por una alteración fisiológica a nivel del procesamiento central del dolor y se va a caracterizar clínicamente por lo que se conoce como la hiperalgesia y la alodinia. La mayoría de veces este tipo de dolor tiene un tratamiento no solo farmacológico, sino también un tratamiento no farmacológico, porque lo que hay que hacer es llevar a un balance algunos neurotransmisores que van a ser los causantes de esta hiperestimulación o de esta respuesta exagerada que tenemos al dolor. Esta es una imagen que más o menos nos puede representar un poquito de qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso. Si nosotros, por ejemplo, si me pueden seguir aquí, comenzamos con un traumatismo, que lo tiene en la parte inferior. Yo tengo un traumatismo y automáticamente este traumatismo va a ser captado a nivel de mi piel por nociceptores periféricos que van a llevar este impulso doloroso hacia los ganglios dorsales de la médula y a través de la vía espinotalámica se va a dirigir hacia el tálamo, hipotálamo y a la corteza. Y es exactamente en la corteza donde yo voy a tener la reproducción del dolor. Pero aquí sucede algo. Naturalmente vamos a tener un proceso de modulación del dolor para que mi organismo responda y de repente si es que yo tengo un pinchazo de aguja, automáticamente retire la mano para poder evitar ese tipo de dolor. Esto es lo que pasa fisiológicamente de forma normal. Pero, ¿qué es lo que pasa en las pacientes que tienen fibromialgia, por ejemplo? En ellas va a producirse un síndrome de sensibilización central. ¿Y qué significa esto? Normalmente es un aumento de la excitabilidad de las vías que se van a encargar de transportar estas señales dolorosas.
y por ende yo voy a tener un dolor que va a ser de características vagas o difusas, por ende es que mi paciente me va a decir que tiene dolor generalizado y voy a tener una alteración de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la paciente me va a referir que a veces yo puedo presionar un músculo y automáticamente ella va a tener un dolor que es tan intenso que incluso a veces el médico o el personal de salud que está atendiendo a la paciente puede pensar que la paciente está exagerando, pero no es así. Es que ella tiene una alteración a nivel de la vía de modulación del dolor y ese pequeño dolor o ese, entre comillas, dolor inocuo le está generando un síndrome de sensibilización central con aumento de la excitabilidad de las vías dolorosas y por ende el dolor se va a reproducir de una forma muy brusca y muy intensa. Cuando nosotros hablamos de fibromialgia, vamos a tener aquí dos términos que vamos a repetirlo durante la presentación, ¿no? Que es la hiperalgesia y la alodinia. ¿A qué nos referimos por hiperalgesia? Y aquí les hemos colocado una fotito en la parte superior, donde ustedes pueden ver unos triángulos que normalmente van a ser los impulsos o los estímulos nocivos que me pueden generar dolor. Por ejemplo, si yo tengo un pinchazo de aguja, si me quemo o si tengo de repente un golpe, automáticamente a través de mis vías de regulación del dolor, yo voy a generar un estímulo y una respuesta que en realidad es dolorosa, pero que si yo tengo fibromialgia, esta respuesta va a ser muy exagerada. Por tanto, a esto lo conocemos como hiperalgesia. A diferencia de la alodinia, por ejemplo, en la cual, si se fijan en la imagen inferior, tienen una hojita de un árbol. Si esa hojita de árbol, por ejemplo, tocara, no sé, parte de mi región anterior del brazo, automáticamente cualquiera puede decir que eso no me va a generar dolor. Pero ¿qué pasa en una paciente con fibromialgia? Un estímulo suave podría generar una respuesta muy exagerada del dolor. Y esto es lo que se conoce normalmente con el término de alodinia. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un recordaris de por qué se produce la fibromialgia, tendríamos que decir, si yo tengo un estímulo doloroso, algún factor periférico, llámese un estresor, un proceso infeccioso, una alteración a nivel de conducta o alguna comorbilidad asociada, por ejemplo, tipo obesidad, que genera un proceso proinflamatorio en mi organismo, o si tengo, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, etcétera, lo que se va a producir es una hiperrespuesta a nivel del sistema nervioso central y una disregulación de la modulación del dolor. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar bioquímicamente? Que voy a tener un desbalance de neurotransmisores. Y aquí tienen que ver mucho, por ejemplo, el glutamato y la sustancia P o los factores de crecimiento nervioso que normalmente tienden a estar muy aumentados en estas pacientes. Y lo que va a disminuir es la serotonina, la noradrenalina y el GABA. Este desbalance es lo que finalmente va a generar toda esta respuesta exagerada del dolor y también va a producir un desbalance a nivel de la modulación de los mismos. Asimismo, nosotros vamos a tener una alteración a nivel endocrinológico, fundamentalmente a nivel del hipotálamo, la glándula pituitaria y el sistema adrenal, que es lo que produce algunos síntomas que son de fatiga, incluso en algunas pacientes que a veces dicen que no pueden controlar cuando ellas están con mucho estrés, con mucho trabajo y tienen como una dificultad al momento de concentrarse. Ahora, clínicamente, ¿cómo yo puedo reconocer a esta enfermedad? O sea, cuando la paciente me llega, por ejemplo, a la consulta, ¿cómo yo puedo decir, ok, miren, estoy frente a una paciente que tiene un problema de fibromialgia? Entonces, aquí hay algunas características que nos pueden orientar. Antes de comenzar esta parte, es importante que sepan que normalmente el diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión. Por tanto, normalmente antes yo de decir que una paciente tiene fibromialgia, tengo que haberme cerciorado de que esta paciente no tenga otra enfermedad reumatológica de fondo. Porque, por ejemplo, los problemas de artritis reumatoide, los problemas de lupus podrían debutar con una característica muy parecida. Entonces, va a ser necesario hacer una evaluación clínica precisa. En este sentido, ¿cómo me doy cuenta que mi paciente tiene fibromialgia? Punto número 1, es una paciente que va a venir con un dolor crónico de más de 3 meses. ¿Cómo va a ser este dolor? Un dolor de características difusas, generalizadas. La paciente te va a referir que tiene mucho dolor a nivel muscular, a nivel de tendones. Ella te dice que mueve tranquilamente las articulaciones, pero que si alguien la toca
o si de repente ella se recuesta en la cama, comienza a tener mucho dolor. Esta es una enfermedad que va a estar asociada a síntomas sistémicos. ¿Qué síntomas sistémicos me podrían orientar a pensar en fibromialgia? Paciente que te dice que está todo el día fatigada, tiene mucho insomnio, ha dormido en la noche de forma entrecortada, no ha logrado conciliar el sueño, e incluso estas pacientes van a comentar de que tienen disfunción cognitiva. ¿A qué se refieren con esto? Es que no pueden concentrarse en el tipo de trabajo que realizan. Es una paciente que va a referir mucha cefalea, en algunas oportunidades te va a decir que tiene rigidez matutina, obviamente no te va a decir, a ver, yo vengo por rigidez, lo que te va a indicar es que yo amanezco a veces con la mano endurecida, como que no puedo abrir los dedos, me dificulta mucho tener el movimiento. Tengo un sueño que no es reparador, o sea, yo he dormido 7, 8 horas, pero me levanto con mucho cansancio y muchas de estas pacientes a veces tienen problemas de ansiedad o depresión que pueden ser subdiagnosticados o quizás ya han sido diagnosticados, pero que no los vemos dentro de la esfera clínica cuando evaluamos a estas pacientes. Cuando nosotros evaluamos el dolor crónico, que es de mayor a 3 meses, nosotros tenemos que hablar de lo que antes se conocía como los famosos puntos dolorosos o puntos gatillo. Actualmente estas son conocidas como áreas dolorosas. Es importante que recuerdes que el diagnóstico netamente es clínico. Por tanto, no existe ningún examen auxiliar que me diga, a ver, esta paciente, como le ha salido tal marcador positivo, tiene fibromialgia. No es así. El diagnóstico es netamente clínico con las características que les acabo de comentar. Dolor crónico generalizado. No tenemos ninguna prueba de laboratorio, radiográfica o patológica que me diga, ah, miren, esto sí es fibromialgia. No voy a ver signos inflamatorios, por lo tanto, si yo pido un BCG, un PCR, esto debe estar dentro del rango normal, pero sí voy a tener a una paciente que se presenta con dolor de más de 3 meses, con fatiga, con sueño y con alteraciones a nivel de la concentración, también asociado a problemas de ansiedad y depresión. El examen físico que hacemos específicamente es para descartar alguna causa orgánica, porque si aquí apareciera la pregunta, ¿cuál es la etiología de las enfermedades, de este tipo de enfermedad, en este caso la fibromialgia? Es una etiología que no es conocida. Lo que sí se sabe es que existen factores asociados que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. Dentro de los criterios de clasificación, que es lo que habíamos mencionado al inicio, habíamos dicho que, si bien es cierto, esta es una enfermedad que tiene muchísimos años, que ha pasado por muchos criterios de clasificación, en el año 1990, cuando el Colegio Americano de Reumatología decide ya enfocarse en el estudio de esta enfermedad, comienza a hablar de los famosos puntos gatillo para poder referirnos a la fibromialgia. Y en este caso se consideraba a un paciente con fibromialgia si tenía una historia de dolor difuso, pero un dolor que sea crónico, con más de 3 meses de duración, y que tenga por lo menos dolor a la presión en al menos 11 de 18 puntos dolorosos que se pueden observar en la figura que tienen en la mano derecha. ¿Cuáles son estos 18 puntos dolorosos? Las zonas de inserción de los músculos suboccipitales, cervical bajo, la zona de trapecio, el supraespinoso, tenemos los epicóndilos, la región supraexterna de la nalga, el trocánter mayor y la cara interna de las rodillas. Entonces, si yo tenía 11 de estos puntos positivos a la digitopresión, es decir, yo hacía una presión en estas zonas y la paciente experimentaba dolor, automáticamente yo decía, ok, mi paciente cumple por lo menos 11 de los 18 puntos dolorosos y por ende, asociado a una historia de dolor crónico de más de 3 meses y alguna ausencia analítica o radiológica que me indique que esto es otra enfermedad, podía catalogarlo como un paciente con fibromialgia. En el año 2010 se trató de homogeneizar un poco estos criterios y lo que ya se trataba de hacer es generar algunos estudios que me permitan a mí poder determinar la verdadera incidencia, prevalencia y estudiar un poquito más a fondo esta enfermedad. Entonces, en el año 2010 se vuelven a reunir de los colegios de reumatología para poder definir la clasificación modificada de los criterios de fibromialgia. Y en este sentido, ellos hablan de dos cosas importantes, del índice de dolor generalizado y de lo que se conoce como la gravedad de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Un paciente tiene fibromialgia si va a cumplir 3 criterios de las siguientes condiciones.
El criterio 1 es un índice de dolor generalizado, que ahorita lo vamos a ver, que sea mayor o igual a 7 y que tenga una puntuación de gravedad de síntomas, en este caso fatiga y trastornos a nivel de la concentración, que tenga mayor o igual a 5 puntos. O que tenga un índice de dolor de 3 a 6 y una puntuación de escala de síntomas mayor o igual a 9. Y lo otro sería el criterio 2, que sea un dolor que tenga por lo menos 3 meses de presentación, y el criterio 3, que no tenga otra patología que pudiera explicar esto. Aquí les he colocado el índice de dolor generalizado. Recuerdan que en el año 2009 habían 18 puntos, yo tocaba 11 y si tenía 11 positivos de esos 18 puntos, yo decía, mi paciente tiene fibromialgia. En este caso, se hablan de 19 áreas anatómicas y estas 19 áreas anatómicas había que hacer lo mismo, había que tocar estas áreas anatómicas y si yo tenía dolor, sobre todo en mayor o igual a 7 áreas, yo decía mi paciente pudiera ser clasificado como un paciente con fibromialgia. Si se dan cuenta, son las áreas anatómicas muy parecidas a los puntos gatillos, solo que en este caso ya se localizan de una forma más específica y se llegan a contabilizar un total de 19. Cuando se habla del índice de gravedad de síntomas, fundamentalmente ellos hacen como dos cuestionarios, un cuestionario de fatiga, de sueño no reparador y de trastorno cognitivo. Entonces le preguntan al paciente, diga usted en una escala de 0 a 3 cómo ha estado la fatiga en estas últimas semanas, ¿no? En esta última semana fundamentalmente. Si ha sido leve, moderada, grave. Diga usted cómo ha estado el sueño no reparador, ha sido leve, moderado, grave. Y lo mismo con trastornos cognitivos. Ahí se le da una puntuación y luego se les entregaba otra cartilla con unas características muy típicas de las enfermedades reumatológicas, que son dolor, fatiga, debilidad muscular, cefalea, si había mareos, náuseas, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces lo que se hacía era darle un punto a cada una de estas características y en función a ello se definía si mi paciente cumplía o no los famosos criterios a través del índice de dolor generalizado, es decir, mayor o igual a 7 áreas dolorosas, o si tenía índices de gravedad de síntomas como fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos. Si se dan cuenta, en el año 2010 como que todo se hizo un poco más complejo y a veces no se podía determinar bien cuáles eran estos criterios. Entonces, en el año 2019 decidieron reunirse nuevamente para poder optimizar mejor estos criterios y hacerlos un poco más sensibles, sobre todo si yo voy a utilizarlo dentro del primer y segundo nivel de atención. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Ok, la fibromialgia va a estar definida cuando se cumple 3 de las siguientes condiciones. El criterio 1, vamos a hablar ya no de las 19 regiones dolorosas, porque son muchas, entonces vamos a considerar solo 9 regiones dolorosas, que en realidad son los puntos gatillo, solo que ahí se consideraban como bilaterales. Y se dice que si yo tengo 6 de estas 9 regiones dolorosas positivas, automáticamente cumple mi primer criterio. El criterio 2 son problemas que mi paciente va a tener para poder dormir o que me diga el paciente, ¿sabe qué, doctora, doctor? Yo tengo mucha fatiga durante todo este tiempo y hasta ahora no he podido determinar cuál es la causa. Y el criterio 3, que el síntoma sea duradero, es decir, crónico, mayor o igual a 3 meses. Si se dan cuenta, estos criterios son mucho más sencillitos, se pueden aplicar dentro del primer, segundo nivel de atención. Lo único que hay que conocer son las áreas o las regiones dolorosas, que en este caso vienen a ser región de cabeza, brazos y miembros inferiores, tanto en la cara anterior y posterior, espalda baja, espalda alta y la región abdominal. Y el paciente me dice, tengo problemas para dormir, tengo fatiga y esto lo tengo mayor o igual a 3 meses, entonces como que ya cumpliría mis criterios para hablar del problema de fibromialgia. Entonces, teniendo todo esto, ya conociendo cómo se produce el dolor en estos pacientes, cómo hay una alteración a nivel de la modulación del dolor, cómo se alteran los neurotransmisores, ahora la pregunta viene, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Ya conozco los criterios. Estos criterios me van a poder ayudar a yo poder definir si definitivamente mi paciente cumple o no los criterios de fibromialgia. Pero entonces surge aquí la pregunta, ¿hay alguna prueba diagnóstica obligatoria que yo tengo que hacerle a mi paciente para decir si tiene fibromialgia? La respuesta es que no hay pruebas obligatorias en la fibromialgia.
Si ustedes recuerdan un poquito, cuando por ejemplo nosotros hablamos de artritis reumatoide, se les decía, mira, nosotros tenemos que pedirle un factor reumatoide, un anti-CCP para corroborar junto con la clínica si mi paciente tiene o no artritis reumatoide. En el caso de la fibromialgia, no pasa eso. No hay una prueba obligatoria o algún estudio que me diga, ah, mira, me salió este examen positivo y mi paciente tiene fibromialgia. Por tanto, ¿por qué pedimos los estudios o por qué hacemos estudios básicos de laboratorio en estas pacientes? Fundamentalmente porque lo que necesitamos hacer es definir que no haya otra enfermedad metida allí que me pudiera estar explicando toda esta clínica. Porque un paciente con artritis reumatoide puede tener esas mismas características, sí. Un paciente con un déficit de vitamina D puede tener estas mismas características, sí. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que este paciente no tiene esas otras enfermedades y yo la catalogo como fibromialgia? Justamente por los estudios básicos de laboratorio. Y en este caso les podemos pedir, por ejemplo, hemograma, que me va a permitir determinar, por ejemplo, problemas de anemia, BCG, PCR, que son marcadores inflamatorios que me pueden descartar problemas infecciosos o también problemas autoinmunes cuando existe alguno de ellos, enzimas musculares, TGO, TGP, DHL, fosfatasa alcalina, también pedimos aldolasa o algunas enzimas que me van a ayudar, los CPKs, por ejemplo, a definir si hay algún trastorno a nivel muscular. ¿Tengo que pedir factor reumatoide? Definitivamente sí, porque la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene muchas características de fibromialgia, pero en este caso algo muy distintivo es que, por ejemplo, la artritis reumatoide genera aumento de volumen de articulaciones, genera una rigidez matutina de más de 30 minutos y tiene otras características que difieren de la fibromialgia. ¿Tengo que pedir hormonas tiroideas? Sí, porque los trastornos endocrinos, diabetes, problemas de hipohipertiroidismo, lo que pueden generarte también son características clínicas muy parecidas a la fibromialgia. Y algunos exámenes radiológicos que quizás me puedan ayudar si es que hay un dolor netamente articular, aunque ya recordamos que la fibromialgia normalmente no compromete tanto articulación, sino es más la zona de ligamentos y tendones. Muchas veces cuando nosotros vemos a las pacientes con fibromialgia, por ejemplo, dentro de estas pruebas obligatorias, solemos pedir también un examen que se llama ANA, que son los anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? ¿Porque eso me ayuda a determinar fibromialgia? No, porque eso me ayuda a poder descartar otras enfermedades reumatológicas que pudieran presentarse con una fibromialgia, pero que en este momento de repente, todo esto es el debut de una artritis reumatoide o todo esto es el debut, por ejemplo, de un lupus eritematoso sistémico. Por tanto, es importante que conozcas un poquito acerca del diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué enfermedades me podrían generar una clínica muy parecida a la fibromialgia? Ya les mencioné, artritis reumatoide, lupus, que son poliartritis que son simétricas, generalmente van a tener factores o reactantes de fase aguda alterados, pero yo los voy a poder determinar, por ejemplo, con un ANA o un factor reumatoide que me pudiera complementar parte de mi estudio. Problemas de polimialgias reumáticas, problemas de miopatías inflamatorias, alteraciones endocrinas, llámese hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, o problemas también que me generen alteraciones a nivel de la fuerza muscular. Aquí, por ejemplo, tienen una lista un poco más ampliada de otras enfermedades que pueden tener una clínica parecida a la fibromialgia, los problemas de anemia, disfunciones adrenales, los desórdenes del sueño, los problemas, por ejemplo, de déficit de vitamina, que también me pudieran generar lo mismo. Y en base a esto, normalmente nosotros apuntamos ya a un tratamiento que no solamente va a ser médico, sino también tiene que tener un tratamiento que es farmacológico por un 50% y no farmacológico por otro 50%. Si nosotros recordamos la primera parte de la presentación donde hablamos de que este dolor tiene un trastorno a nivel de la modulación del dolor a nivel del sistema nervioso central, entonces lo que vamos a tratar de hacer es que farmacológicamente esto se pueda regular y por tanto mis neurotransmisores puedan estar más estables, pero desde el punto de vista no farmacológico la paciente nos tiene que ayudar con un poquito de ejercicio, educación y apoyo psicológico, sobre todo terapias de tipo cognitivo-conductual o algún tipo de ejercicio, llámese por ejemplo tai chi, yoga, que les permite tener un estado emocional un poco equilibrado.
Vamos a tocar ahora el punto de vista farmacológico o qué es lo que nosotros solemos hacer dentro de la consulta. Normalmente este es un tratamiento largo que usualmente no dura una semana, 2 semanas, y eso no es un tratamiento que por lo menos tiene que tener mínimamente un año de tratamiento. Y tenemos para ello múltiples opciones terapéuticas. ¿Qué opciones terapéuticas usualmente nosotros manejamos? Tenemos a la cabeza, por ejemplo, la duloxetina, que es un medicamento que les ayuda bastante bien a regular el dolor y del mismo modo a poder controlar algunas alteraciones psicológicas. La pregabalina, que solemos utilizarlo en dosis desde la dosis más pequeñita, que son 25 miligramos día, hasta dosis máximas de 300 a 400 miligramos por día, es una de las más usadas en realidad, pero importante recordar que este medicamento puede generar un poco de sueño, por tanto, al momento que se utilice, hay que acordar con el paciente en qué momento lo vamos a utilizar para que esto no interfiera con las actividades de la vida diaria. Podemos utilizar amitriptilina en dosis también que van desde 12.5 a 50 miligramos día. Como efecto adverso, este medicamento puede generar sequedad de boca o aumento del sueño, que también puede manejarse con medidas generales o de repente tratando de acordar con el paciente cuál sería el mejor horario para poder utilizarlo. Utilizamos gabapentina, ciclobenzaprina, fluoxetina. En algunas oportunidades podemos utilizar tramadol en gota o paracetamol, pero usualmente cuando ya iniciamos el tratamiento, por ejemplo, con duloxetina, pregabalina, mitriptilina o gabapentina, usualmente solemos tener un manejo mucho más amplio porque controlamos el dolor y al mismo tiempo permiten que la paciente pueda dormir. Desde el punto de vista no farmacológico, el ejercicio se debe realizar en todo paciente con fibromialgia. Generalmente está recomendado comenzar con ejercicios de bajo impacto, de resistencia y de flexibilidad. Esto asociado a algún agente físico, con educación que vaya de la mano, por ejemplo, con el área de medicina física y rehabilitación. Siempre es importante el apoyo psicológico desde el punto de vista psiquiátrico o de psicología para poder manejar la parte de terapia cognitivo-conductual. Y lo que se ha visto a la actualidad es que se están haciendo muchos estudios para poder ver desde el punto de vista, por ejemplo, de terapias alternativas como el Tai Chi, si es útil o no en estas personas. Por ende, mi tratamiento de fibromialgia tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Mi enfoque tiene que ser generalizado y yo tengo que definir primero un paciente que va a tener un 50% de terapia farmacológica, en la cual mi objetivo va a ser poder balancear o llevar al equilibrio esos neurotransmisores que están alterados, de tal modo que yo tenga una buena modulación del dolor, y para ello puedes utilizar antidepresivos tricíclicos o moduladores del dolor. Y también podemos utilizar algunos medicamentos que lo que van a hacer es disminuir los hidroxibutiratos, como por ejemplo el GABA o los gabapentinoides. Y esto tiene que estar asociado con ejercicios y medicina física de rehabilitación. Ambos forman parte del tratamiento de la fibromialgia. Si tenemos un paciente con fibromialgia que solo hace, por ejemplo, la parte de tratamiento médico, pero no ayudamos desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, probablemente haya un fracaso en el tratamiento y no se logre el objetivo, que en este caso es controlar el dolor de la paciente. Mi enfoque, por ende, es multidisciplinario, viendo comorbilidades psiquiátricas, educando al paciente. Es muy importante que se eduque desde el punto de vista del sueño, por ejemplo, de la alimentación, porque esto también tiene mucho que ver en el hecho de que una paciente responda a mi tratamiento médico. Siempre es importante los tratamientos farmacológicos, que ya los mencionamos, y programas de actividades físicas que pueden ser individualizadas o de la mano con el área de medicina física y rehabilitación. ¿Okay? Me parece que esta es la última diapositiva. Muchas gracias por su participación y quedo atenta a algún comentario o alguna pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Lavado. Si en alguno de los participantes tiene alguna duda respecto al tema expuesto, pueden hacerlos llegar por el chat de la plataforma. Mientras esperamos las consultas, doctora, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, en recomendaciones finales, en realidad aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si bien es cierto, esta es una enfermedad que es frecuente, pero es subdiagnosticada.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en el primer y segundo nivel de atención es poder determinar primero qué es lo que tiene mi paciente. Entonces, cuando estas pacientes llegan, el hecho de que me digan, tengo dolor, no puedo dormir, tengo fatiga y tengo problemas de concentración, ya me deberían estar a mí llamando la atención y dentro de mis diagnósticos diferenciales yo necesitaría estar colocando a la fibromialgia como una posibilidad diagnóstica, sobre todo si yo tengo una paciente que es joven, que está entre los 20 y 50 años o entre la segunda y tercera década de la vida. Importante tener en cuenta el dato que a veces unas pacientes te dicen, ¿no? Yo estoy visitando 4, 5, 6, 7 médicos, todos me han hecho todos los exámenes habidos y por haber, tengo resonancias, ecografías, exámenes de sangre y todo sale bien y todos me han dicho que yo no tengo nada, pero yo sigo teniendo dolor. Entonces, ese dato ya a nosotros nos debe estar haciendo sospechar en fibromialgia. Entonces, el objetivo es que ustedes conozcan los signos clínicos de la fibromialgia, que conozcan un poquito en qué momento yo tengo que evaluar a esta paciente para poder derivarlo a un servicio de mayor complejidad o a un reumatólogo que me pueda ayudar a definir si efectivamente esta paciente tiene fibromialgia o de repente es una artritis reumatoide que recién está comenzando, de repente es un lupus que recién está comenzando. Entonces, es importante que ustedes lo detecten y hagan una referencia en el momento adecuado, porque muchas de estas pacientes a veces están 4, 5, 6 años deambulando por todos los consultorios y nunca nadie les da un diagnóstico. Y para ellas, para este tipo de pacientes, es desesperante poder llegar con tantos estudios y que le digan, no tengo nada. Y a veces solamente es definiendo bien un cuadro clínico, haciendo un descarte de otras enfermedades, darles un tratamiento y ofrecerles una buena calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora. Puede hacer lectura de las consultas realizadas por los participantes en el chat de la plataforma para que pueda responder Ok, a ver, vamos a responder la primera pregunta que nos dice, si la paciente no tolera el tratamiento con amitriptilina porque le produce mucho sueño, a pesar de que lo consume a las horas indicadas, y no puede continuar con sus actividades, ¿qué otra opción tenemos? Y para el tratamiento con ejercicios de bajo impacto se puede incluir la natación, perdón. Perfecto. A ver, primero respondemos la primera parte de la pregunta. Si mi paciente está tomando amitriptilina, pero esto le produce mucho sueño, interfiere con sus actividades cotidianas, ¿qué otras opciones tenemos? Muchas en realidad. Una de ellas, por ejemplo, puede ser gabapentina, o la otra es comenzar con pregabalina, pero titulando la dosis. Usualmente cuando vemos que la amitriptilina les produce mucha molestia, lo que solemos hacer es hacer un cambio por pregabalina, iniciamos con dosis de 25 miligramos y de ahí vamos titulando, ¿no? Subimos a 50, 75, 150, dependiendo de cómo vayamos controlando el dolor. Esa es una opción, cambiarlo por pregabalina. O la otra opción es en cuanto a la dosis de amitriptilina. Muchas veces se ha visto que si ustedes inician amitriptilina a dosis completa, es decir, una pastilla cada 24 horas, definitivamente mi paciente se va a dormir todo el día. Pero lo que se suele hacer con la amitriptilina también es titularla. Entonces comenzamos por un cuarto, que normalmente les damos entre 2 a 3 semanas. Si vemos que con ese cuartito tolera el tratamiento, perfecto, se queda con el tratamiento hasta que yo la vea en el siguiente control, que a lo mucho puede ser en 1 o 2 meses. Si vemos que con ese cuarto de pastilla no está tolerando, recién subimos a media pastilla y si vemos que con media pastilla no tolera, recién subimos a una pastilla. Entonces, lo que podremos hacer en este caso es titular amitriptilina o si no, cambiar con mis otras opciones, pregabalina, también titulada, gabapentina, que también se puede titular, u otro medicamento que es muy bueno y a veces les ayuda a controlar incluso la parte neuropsicológica, que también viene a ser la duloxetina. En cuanto al tratamiento con ejercicios de bajo impacto, la natación es uno de los ejercicios preferidos. Dentro del ámbito reumatológico, normalmente incluso los pacientes que tienen osteoartritis, por ejemplo, pacientes adultos mayores, nosotros solemos recomendar mucho la natación porque es un ejercicio que tiene bajo impacto y al mismo tiempo permite el funcionamiento de todos los grupos musculares. O sea, ese podría ser un buen ejercicio para el control de la fibromialgia. Pero aquí sí también es recomendado que cuando se comienza la parte no farmacológica de la fibromialgia se vaya a la par con el área de medicina física y rehabilitación, porque ellos tienen ejercicios de bajo impacto que lo que ayudan es a controlar el dolor que la paciente tiene y al mismo tiempo a veces esto lo asocia un poquito a yoga o tai chi que también les puede ayudar a controlar ese otro 50% desde el punto de vista no farmacológico. ¿Ok?
Eso en cuanto a la primera pregunta. Segunda pregunta, dice, ¿existen grados de enfermedad y si hay cura? Normalmente en la fibromialgia no hablamos de grados de enfermedad, ¿no? Como si, por ejemplo, solemos hablar en las artrosis de rodilla, por ejemplo, en la osteoartritis. Decimos, a ver, mi paciente tiene grado leve, grado moderado, grado severo. En la fibromialgia no existe eso. En la fibromialgia es o mi paciente tiene fibromialgia o no tiene fibromialgia. Y la otra pregunta, ¿hay cura para esto? En realidad, lo que hacemos con las enfermedades reumatológicas es controlarlas, ¿ya? Voy a poner aquí un ejemplo muy clarito. Si yo tengo presión alta, o sea, soy una persona que tiene hipertensión, lo que van a hacer conmigo es controlar mi presión. ¿Para qué? Para que yo a futuro no desarrolle algún efecto adverso o alguna complicación por mi problema de hipertensión. Pero no es que me van a curar de mi hipertensión, lo que van a hacer es controlar. Pasa lo mismo con la fibromialgia. La paciente es diagnosticada de fibromialgia, va a tener la fibromialgia todo el tiempo, pero lo que vamos a hacer con el tratamiento es controlar el dolor y modular el dolor. Entonces, cuando yo module el dolor, la paciente va a poder hacer una vida normal. Entonces no va a tener una hiperexcitación en las fibras del dolor y por ende, de repente, un golpe que para cualquier paciente significa nada, para mi paciente con fibromialgia significa un dolor multiplicado por 10, pero si yo le doy un tratamiento, mi paciente va a poder hacer una vida normal y no va a tener necesidad de estar buscando un diagnóstico extra que expliquen el problema por el cual tiene un dolor generalizado, asociado a fatiga, a cansancio o a problemas de dificultad para poder dormir. ¿Ok? Aquí tenemos otra pregunta. Los dolores que duran una semana y luego desaparecen en la espalda, la parte baja, y se presenta cada 2 a 3 meses, ¿a qué puede deberse? Normalmente en la fibromialgia es importante que recuerdes que es un dolor que no desaparece, es persistente. O sea, es tan persistente que los pacientes incluso te van a comentar, le van a decir, yo estoy paseando por 10 médicos, los 10 me han dicho que no tengo nada. Entonces, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un dolor que lo tengo en la espalda baja, me dura 2 a 3 meses o generalmente aparece, desaparece solo o a veces desaparece cuando yo hago actividad física o a veces desaparece simplemente cuando yo comienzo a hacer terapia? Eso normalmente no es fibromialgia. ¿Ya? Y si se presenta muy esporádicamente, cada 2 o 3 meses, entonces eso no es fibromialgia. Eso puede deberse a múltiples causas. La mayoría de veces son problemas de contracturas musculares, pueden ser problemas mecánicos. Ahora, por ejemplo, que está muy de moda esto del teletrabajo, muchas de las personas no tienen pausas activas durante el trabajo que tienen por 2, 3, 4, 5 horas y esto puede generar problemas de postura que pudieran generar, por ejemplo, dolores a nivel de la espalda baja, dolor a nivel cervical, etc. Entonces, importante que aquí recuerden que la fibromialgia es un dolor constante, que generalmente cuando el paciente llega les va a decir, yo ya tengo más de 3 meses, yo ya tengo 2 años caminando con este dolor. Entonces, es un dolor de características crónicas. El otro mensaje dice, el tramadol, ¿por cuánto tiempo podemos utilizarlo y en el paciente a qué dosis? Normalmente el tramadol, por ser un opioide, es un medicamento que tiene que utilizarse cuando ya hemos agotado todo el resto de arsenal que tenemos previo. Entonces, ¿quién va a utilizar tramadol? Es un paciente que normalmente no ha podido controlar el dolor con AINES, no ha podido controlar el dolor con paracetamol, no ha podido controlar el dolor con antidepresivos tricíclicos, le he dado gabapentina. A ver, no ha podido el dolor porque ya has agotado todo, se le has dado la dosis completa. La mayoría de veces, cuando un paciente no tolera o vemos que no controla el dolor, no es tanto porque el tratamiento haya fallado, sino que no hemos dado la dosis óptima, por ejemplo, ¿no? Entonces, comenzamos a utilizar, qué sé yo, amitriptilina. Yo le he iniciado a mi paciente con 1/4 de tableta, pero no le digo a mi paciente que ese medicamento hay que titular. Entonces, yo lo veo de acá 3 meses y mi paciente me dice, me sigue doliendo y está igual,
Eso quiere decir que yo me estoy quedando muy corto con la dosis de amitriptilina. Tengo que subir la dosis. Entonces la subiré a la mitad. Vuelvo a evaluar a mi paciente al mes y me dice que el dolor sigue igual o ha bajado solo un 10%, por ejemplo, me está indicando que tengo que subir el medicamento a una pastilla entera. Entonces, hay que comenzar a titularlo y llegar a mi dosis máxima para hablar recién de falla al tratamiento. ¿Ok? En ese momento, si me dice, por ejemplo, yo le he dado gabapentina o amitriptilina o pregabalina, qué sé yo, a dosis máxima y mi paciente no controla el dolor, ahí entonces diré, ok, vamos a ayudarlo con un poquito de tramadol. ¿Cuánto tiempo podemos utilizarlo? Va a depender. Normalmente el tramadol es un medicamento que por ser opioide hay que utilizarlo solo cuando se lo necesita. Por ende, el tramadol se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de darles vía oral, 50 miligramos cada 12 horas, PRN a dolor, es decir, cuando el dolor es muy intenso, a pesar de que yo estoy tomando otros medicamentos y no he logrado controlarlos. ¿Ok? Entonces, la dosis se puede comenzar, por ejemplo, con 50 al día o 50 cada 12 horas. Si queremos titular tramadol en pacientes que son, por ejemplo, adultos mayores, lo hacemos en gotitas. A veces comenzamos con 5 gotitas cada 12 horas, vamos titulando a 8 a 12 gotitas cada 12 horas. Importante que recuerdes que el tramadol, al ser un opioide, puede tener algún efecto adverso. ¿Y cuáles son esos efectos adversos? Que a veces el paciente va a venir y te va a decir, usted me ha dado un medicamento que ni bien lo he tomado, me ha hecho vomitar, me ha producido dolor de cabeza y todo ese día no he podido comer nada. ¿Por qué? Porque normalmente el tramadol puede producir estos efectos. Entonces, es importante que cuando lo uses, el momento que tengas que administrarlo, le expliques al paciente que la primera vez puede generar un poco de náuseas, en algunos pacientes incluso vómitos, cosa que el paciente sepa que es un medicamento que hay que tomarlo solo si es necesario. ¿Ok? Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Así es, doctora. Muchísimas gracias por la resolución de problemas de cada participante. Agradecerle nuevamente a cada uno de ellos por estar presentes el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y de nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora Lavado. Ha sido un honor Gracias. tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar nuevamente con usted en una Muchas próxima gracias. oportunidad. Gracias por la oportunidad. Buen día.